Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Comenzamos nuestro programa hoy también. Esta semana estamos acompañándoos para contaros cosas de interés relacionadas con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la naturaleza y con la sostenibilidad. Y lo hacemos en este programa semanal, Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos todos en cygnus.es y descubre este programa en el que hoy vamos a contar, como siempre, con invitados especiales que nos van a ayudar a comprender un poco más el mundo verde en el que vivimos. Hoy en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción, saludos de Pedro Palomay. Hace unos días la ONU organizaba junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, The Nature Conservancy, la Fundación FEMSA, su conferencia específicamente dedicada al agua, bajo el título de Soluciones financieras para abordar los desafíos del ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6, o sea, agua y saneamiento. Un asunto que ocupa cada vez más la atención de propios y extraños, con todos los problemas que estamos teniendo con el tema del suministro del agua y todo lo asociado con el saneamiento, cada vez más, con las sequías y, bueno, con todos estos problemas que para qué vamos a contarlos si ya sabemos dónde están. Lo cierto es que se reunieron una serie de expertos para intentar ver la mejor manera de afrontar este problema. La idea principal era impulsar la financiación de infraestructuras como paso imprescindible para conseguir que el derecho humano al agua sea una realidad y que lo sea en todo el mundo, además, que no haya tantas personas como hay que no solo no tienen el acceso al agua potable fiable, sino a un saneamiento decente. Los resultados de este tipo de cumbres, pues bueno, siempre hay distintas opiniones, si ha estado bien, ha estado mal, ha servido para algo o no ha servido. Vamos a saber qué es lo que ha pasado en esta ocasión, vamos a averiguarlo con un experto en el tema, es Estanislao Arana, el director académico del Foro del Agua, que nos puede, bueno, pues ilustrar un poco sobre qué ha dado de sí esta conferencia y las propias aportaciones que el Foro del Agua ha podido hacer a lo largo de estos últimos días. Estanislao, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esa financiación de las infraestructuras hídricas, impulsarla, es un paso imprescindible para lograr ese objetivo del desarrollo número 6. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Sabemos que el problema está sobre la mesa, pero ¿se está avanzando hacia alguna posible solución? ¿Estamos estancados? ¿Se están barajando distintas posibilidades? ¿En qué momento estamos? A ver, pues estamos en un buen momento, siempre hay que ser positivos y la verdad es que, aunque queda muchísimo por hacer, por supuesto, pero el hecho de que la propia Organización de Naciones Unidas haya decidido dedicar una conferencia internacional después de casi 50 años al agua, pues es una noticia ya en sí misma positiva. Esta toma de conciencia sobre la importancia del agua y todo lo que supone, pues como le digo, ya es para estar contentos. No obstante, no tenemos que ser conformistas, ni mucho menos, y tenemos que seguir avanzando porque también la propia Naciones Unidas, en un informe reciente en el que analiza en qué medidas se están cumpliendo los objetivos que se marcaron para 2030 en relación a los ODS, en concreto al del agua, al ODS 6, pues nos dice que hace falta que incrementemos la velocidad y el impulso para que en 2030, que ya queda muy poquito, se cumplan en la mayor medida posible los objetivos que se marcaron cuando configuramos estos ODS. O sea, positivo, pero no podemos relajarnos y tenemos incluso que aumentar la importancia que tiene este objetivo y aumentar la financiación, que es sin lugar a dudas la clave de bóveda de todo el sistema. Sí, ahí quería yo llegar porque al final, desgraciadamente, tarde o temprano siempre nos encontramos con el poderoso caballero, con don Dinero, que es el que va regulando todo. Las inversiones que son necesarias ahora mismo para mejorar y para facilitar ese acceso a las infraestructuras hídricas son millonarias y supongo que tendrán que venir
de algún tipo de colaboración público-privada, no solamente del Estado, porque no creo que no haya ningún país en el mundo que sea capaz de hacer frente a todo el dinero que hace falta en este caso, ¿no? Por supuesto, esta es una de las principales puntos de partida de los que al menos el Foro de la Economía del Agua tenemos claro. No se puede tener casi nada claro en la vida, pero esta sí es una cuestión que resulta evidente, ¿no? Los presupuestos públicos no lo soportan todo, el déficit público no permite que podamos seguir aumentando esa deuda pública, y hace falta contar con todos, con la iniciativa privada, con las ONGs, con la academia. Esto es una de las conclusiones que extrajimos en esta conferencia internacional, concretamente también, especialmente en el side event que organizamos el Foro de la Economía del Agua con esos otros colaboradores que usted ha mencionado. La necesidad de alianzas que es un objetivo de desarrollo sostenible, el número 17, que es un objetivo transversal y que se pone de manifiesto con mayor claridad incluso en esta búsqueda de financiación. La financiación no puede venir más que de la mano de las alianzas entre lo público, entre lo privado, entre la academia, entre las organizaciones no gubernamentales. Todos tenemos que aportar para cumplir con este objetivo. Se habla mucho del precio del agua y se ha comentado que el agua en España, por ejemplo, tiene un precio más barato del que realmente debería costar para lo que tenemos. Pero yo voy a poner un caso muy personal acerca del agua. Casi el 60% de mi última factura de agua, la mía personal, ha sido impuestos, no agua consumida. ¿Se está exigiendo demasiado al consumidor? A ver, el agua, lo que se paga por el agua realmente no es el coste del bien en sí mismo, sino lo que vale es la gestión del agua, el llevar el agua a tu domicilio en unas condiciones de seguridad para poder ser consumidas, y el luego verter ese agua ya usada a la naturaleza de manera limpia y que permita no dañar al medio ambiente, sino incluso mejorarlo, ¿no?, si es posible. Es eso lo que realmente pagamos con los servicios del agua, además de la lógica retribución que tiene que tener el gestor que lleva a cabo esta tarea. Adicionalmente puede haber algún tipo de impuesto, pero los impuestos relacionados con el agua, tienen o deberían de tener el carácter finalista que le menciono. Tienen que pensar en que esos impuestos que se cobran, o esos cánones, o esas tarifas del agua, tienen que ir destinadas a la mejora y a la financiación de las infraestructuras relacionadas con el agua. El agua como elemento es un bien de dominio público, es gratuito, no se cobra por él. Lo que vale son todos los procesos ligados a la gestión del agua, que son muy caros, que son muy complejos, que cada vez están más tecnificados y que además cada vez tenemos una infraestructura hídrica más antigua, más desfasada, y que hace falta renovarla. Pero claro, es una infraestructura que muchas veces no se ve, está debajo de tierra, o son infraestructuras que pasan desapercibidas para el ciudadano, pero la realidad es que hay que renovarla, hay que mejorarla, porque si no, además, lo que se están produciendo son fugas, y cada vez el volumen de agua que se pierde con motivo de estas fugas por una falta o una deficiente renovación de las infraestructuras hídricas cada vez es mayor. Esa gestión depende en el caso de España me refiero, depende del Estado, de las comunidades autónomas, del Gobierno central, de los municipios, o de quién depende exactamente. La gestión, bueno, en el agua también las responsabilidades políticas son múltiples. El Estado tiene una responsabilidad para dictar la legislación básica, el Estado tiene una responsabilidad para dictar las medidas sanitarias que debe de tener el agua. Las comunidades autónomas tienen otras funciones también regulatorias, pero fundamentalmente la responsabilidad de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua potable tiene carácter municipal o local, ¿no?, con el apoyo de las diputaciones en algunas situaciones.
Con lo cual, claro, es lo que estábamos comentando hace un momento. Se ve mucho más ante el votante y ante el elector, ahora que tenemos esas elecciones por delante, se ve mucho más pues que organices unas fiestas y que venga un cantante famoso a que dediques un montón de dinero a cambiar unas tuberías que van a dar un mejor servicio, pero que no las vas a ver. Efectivamente, Ese es un pero ahí problema. está la labor de concienciación y de educación que tenemos que hacer todos para con la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, al ciudadano debemos de llevarle pues toda la información esta que estamos comentando para que sea un ciudadano responsable y sea él el que valore políticamente cuando sus responsables o sus representantes pues dedican parte de sus presupuestos a esta tarea. Eso solo puede venir de la mano de una mayor concienciación, responsabilidad y educación social. Hasta que eso no lo consigamos, pues efectivamente los responsables políticos van a seguir tratando de hacer o dedicar el dinero a lo que les rente más políticamente y no a otras cuestiones que, siendo esenciales para la vida, pues trascienden los tiempos políticos. El problema del agua es que trasciende los tiempos políticos. La mejora de las infraestructuras pues excede normalmente los 4 años en los que los políticos basan muchas veces su gestión. Pero esto solo depende, como le digo, de una sociedad responsable que exija a sus políticos. Entonces, el siguiente paso ahora, después de esta conferencia, es concienciación y más concienciación. ¿O tenemos algún otro plan B? Para mí esta es una base, en cualquier caso, antes y después de la conferencia internacional. Esta es una tarea que está en la base de cualquier asunto relacionado con el agua. Pero junto a eso, pues tenemos que seguir buscando mejoras técnicas, tenemos que seguir buscando mejoras regulatorias, tenemos que seguir afianzando las alianzas con todas las entidades que pueden aportar, es decir, la base es la educación y la concienciación, pero no podemos quedarnos solo en eso, sino que hay que adoptar medidas a más corto plazo. En el caso del Foro del Agua, los planes a continuación para los próximos meses, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Por dónde van? Bueno, el Foro de la Economía del Agua es un lugar de reflexión permanente y continua en torno a los problemas del agua. Seguimos con nuestra labor de organización de jornadas, de foros, y ahora recientemente hemos inaugurado otra línea que va a consistir en la publicación de una colección de materiales, hemos llamado escritos sobre el agua, que pretende dejar de manera permanente y a lo largo del tiempo, de una manera más duradera, pues todas las reflexiones que estamos haciendo en este tiempo sobre el agua y todas las propuestas que tenemos sobre ella. Ya tenemos 2 o 3 ejemplares, 2 o 3 números de esta colección prácticamente terminados y es una de las tareas que continuaremos o que vamos a hacer durante este año desde el Foro de la Economía del Agua. Estupendo, pues seguimos trabajando con ello. Hoy con nosotros Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes. Ilumina el día con Mangas Verdes. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasacua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasacua es un proyecto financiado por el programa LIFE con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Estamos acostumbrados a leer noticias sobre la detención por parte de la Guardia Civil de conductores que van a toda velocidad, pero la noticia que traemos hoy, precisamente dentro de nuestro catálogo de invasoras, pues habla de elementos que van al revés, elementos que van
muy lentos, lentos como caracoles. Bueno, de hecho es que vamos a hablar de caracoles invasores. Agentes de la Guardia Civil de la sección fiscal y de fronteras del aeropuerto de Bilbao, en Lujúa, han intervenido 38 caracoles gigantes africanos vivos, pertenecientes a una especie invasora altamente peligrosa, en el equipaje de una pasajera procedente de Nigeria, vía París. La información facilitada por la subdelegación del gobierno en Vizcaya puntualiza que la mujer los llevaba dentro de un saco, incluidos en una maleta que estaba facturada nada menos que 5 kilos 300 gramos de ejemplares de la especie Achatina fulica, considerada una de las peores plagas de caracoles a nivel mundial, ya que, entre otras cosas, pueden transmitir parásitos peligrosos para la salud humana. Parásitos que pueden llegar a ser mortales, o sea que no los podemos ni comérnoslos. Bueno, eso por no hablar del desequilibrio ecológico que causa esta especie en los ecosistemas donde aparece, por su elevadísima voracidad. Es de un tamaño pues bastante considerable. Puede llegar a medir hasta 20 centímetros de longitud en su concha, o sea, imaginaos un caracol de 20 centímetros de longitud de la concha y 7 centímetros de altura, y está considerado como el molusco terrestre de mayor tamaño, precisamente por eso. Su crecimiento es muy rápido y alcanza el tamaño de adulto en apenas 6 meses. Su capacidad de reproducción además es muy elevada. Preparan 5 o 6 nidadas cada año y cada nidada tiene una media de 200 huevos cada una. Por lo que no es de extrañar que cause tanto daño en las cosechas que figura en la lista de las 10 especies invasoras más dañinas del mundo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este animal es originario del África Austral, o sea, de Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Togo, Guinea Ecuatorial y la misma Nigeria, de donde venía esta pasajera. Aunque a día de hoy, y como especie invasora que es, se ha extendido por diversos países tropicales en Asia, América y las islas del Pacífico. Los agentes decomisaron de inmediato los ejemplares encontrados en el aeropuerto bilbaíno y además, lógicamente, denunciaron a esta mujer por infracción a la Ley de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Caracoles gigantes africanos, vamos, es que es casi como de película de terror de serie B, pero están ahí y son peligrosos por todo lo que os hemos contado, como, bueno, todas las especies invasoras de las que hemos dado cuenta en este microespacio esta vez. Invasacua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la agencia EFE. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Vive en verde con Mangas Verdes. En nuestra redacción recibimos regularmente muchas publicaciones, libros, informes, documentos de todo tipo y tamaño. Hoy vamos a hablar de una de ellas porque merece la pena. Es un libro de la editorial Zenit que se titula Manual para amar y no matar tus plantas. Está escrito para mí. Más de 30.000 seguidores tiene en Instagram su autor, Diego Olivares, más conocido como @locoplantas, por razones evidentes para quien tenga noticia de su pasión por el mundo vegetal. No en vano, es licenciado en Ingeniería Agrícola, con másteres en jardinería, paisajismo y en sanidad vegetal. Y sabe, bueno, bastante, no, muchísimo sobre temas de plantas, como hemos visto en este libro del cual vamos a comentar con él, precisamente, que le tenemos ya con nosotros en el programa. Diego, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, empiezo por una pregunta personal, a propósito del título del libro. ¿Por qué se me mueren todos los cactus con lo bien que los trato? Bueno, que creo que los trato, pues si los tratara bien no se me morirían. En primer lugar, creo que es la frase más repetida en este mundo de las plantas. Digo, se me mueren hasta los cactus, ¿no? Sí. Es que creo que es el principal problema, ¿no? Que a veces cuando tenemos alguna duda, etcétera, con las plantas, ¿qué hacemos? Regar más. Y como el cactus es una de esas plantas a las que no le gusta que las rieguen de más, pues acaban muriendo. Así de sencillo. O sea, que la tengo que someter ahí a secarral, ¿no? Como quien dice, en un momento dado.
La cuestión es que habría que ver un poco qué es lo que hace la naturaleza, que esto es lo que explico en algunas líneas del libro, y hacer un poquito lo mismo en casa. Sí. Bueno, hay un tema muy interesante que planteas casi ya prácticamente desde el principio del libro, que es efectivamente estudiar el entorno donde se van a colocar las plantas, porque no todas pueden ir en todos los sitios. Eso es, Pedro. El libro empieza con este recorrido desde el principio, ¿no? Para quien un poco tiene el paradigma de se me dan mal las plantas, no sé dónde ponerlas o incluso se me mueren siempre. Al final creo que es una cuestión de empezar bien, ¿no? Entonces, si uno sabe bien cómo es su casa y conoce las opciones que tiene, creo que al final el éxito es rotundo, es inevitable. Sí, Entonces, además desde el principio, exacto. Hay una serie de apuntes importantes, ¿no? De ver cuál es la orientación de la casa, cuáles son, qué tipo de luz hay, las habitaciones realmente donde se pueden colocar. Yo creo que normalmente no estudiamos todos esos apuntes, simplemente compramos la planta que nos gusta y esperamos que funcione, ¿no? Eso es. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando uno ve una planta, hay una especie de magia que te dice, llévatela a casa, por favor, porque es muy bonita y, bueno, seguro que acabas aprendiendo de ella, pero resulta que al final pasan unas semanas y aquello empieza a empeorar y no sabemos por qué, ¿no? Y creo que esto es importante lo que estás comentando, un poco identificar cómo es nuestra casa, qué orientación tiene, qué luz, qué temperatura va a estar sometida, ¿no? Dependiendo de dónde vivamos, etcétera, etcétera, mirando las exigencias que tiene esta planta y bueno, y al final hacemos ahí un algoritmo donde podemos tener bastantes opciones, que las hay muchas, y al final elegimos algunas plantas muy interesantes, de toda la vida, pero oye, que al final dan resultado. ¿Cuáles son las más fáciles o las más sencillas de tratar? Qué pregunta. Vamos a ver, para los que les gusta coger la regadera frecuentemente y disfrutan de este proceso, diría que aquellas a las que les gusta el agua, por ejemplo, mira qué sencillo es. Entonces, los tropicales, calaceas, amarantas, todas estas, les gustan mucho locasias. ¿Por qué? Porque no le importa, ¿no?, tener siempre los pies húmedos. Sin embargo, para quien es un poquito despistado como yo, o no tiene, bueno, digamos, todo el tiempo del mundo, pero le encantan las plantas xerofíticas, es decir, aquellas que resisten un poco más la sequía, serían las ideales. Todas las plantas, digamos, endémicas o originarias de donde uno vive, las suculentas, los cactus, todas estas plantas serían las más fáciles. Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que dice que no tiene sitio para poner plantas en su casa porque es pequeña. ¿Hay una casa lo bastante pequeña como para que no quepa alguna planta? Ninguna. Toda casa tiene su rincón, además de esto hablábamos mucho, para ubicar las plantas. Y además, si nos paramos un poco a analizar el espacio, siempre veremos elementos que nos van a ayudar, desde repisas donde poder poner colgantes, o algún rincón ahí un poco que no ocurre nada, donde ubicar una planta con más personalidad. De todo esto, creo que uno, si es consciente, puede hacerse un rinconcito muy interesante con plantas. Bueno, también tenemos a los que dicen que no tienen tiempo para ocuparse de ellas. ¿Qué les podemos comentar? Bueno, ese soy yo ahora mismo. Sí. Entonces, lo que yo enseño a la gente desde el principio es, oye, si, por ejemplo, acabamos ahora de ser papis, y entonces las plantas requieren un poco más de tiempo, más que nada porque nuestro tiempo es finito. Entonces, yo diría, un buen consejo es que empiece por lo fácil. Es decir, hay una serie de plantas que nos van a exigir un poco menos de cuidados. Una, porque, digamos, son más resistentes a las sequías por despistados, o porque la luz es, un poco más propensa para ellos, pueden crecer en ambientes un poco más umbrosos, o incluso que a las plagas les gusta menos. Pues estas serían las ideales, y hay un montón, no te creas. Uh-huh. Hay otro tema también, que es el del abono. ¿Hay que abonarlas todas o sistemáticamente, o hay algunas que requieren más cuidado en este sentido? Efectivamente, todas las plantas, absolutamente todas, unas más que otras, porque muestran sus síntomas de una forma más dramática que las demás, pero todas las plantas necesitan nutrientes para crecer, porque si no, no podrían fabricar sus tejidos.
hacer la fotosíntesis, respirar, digamos que todos los ciclos de la planta, todas las cositas que ella necesita para crecer, vienen a base de nutrientes. Entonces, sí, efectivamente hay que abonarlas, no todos los días ni cada 15 días, como dicen las etiquetas, sino, bueno, frecuentemente. Yo, por ejemplo, una de los consejos que suelo dar es cuando uno hace un trasplante, incorpora un abono de liberación lenta que la planta va cogiendo progresivamente, o si no, bueno, en el mercado hay un montón de opciones que te explican muy bien cómo hacerlo. Entonces, si lo incorporas a la rutina, creo que la planta lo va a agradecer y mucho, además. Hay muchos mitos en torno a las plantas. Hay uno que veía mucho cuando era pequeño. No se duerme con una habitación en la misma planta, en la misma habitación, porque se come el oxígeno y te puedes morir. Creo que esto está superado ya, ¿no? Está superado. Es muy muy frecuente escuchar esta frase, más que nada por el proceso que tiene la planta, ¿no? Produce CO2. Entonces, cuando la planta por la noche hace este proceso, bueno, es lógico pensar que nos vamos a ahogar. Pero ¿qué va? Nuestra mascota, digamos que produce más CO2 que 30 plantas, así que nada, ningún problema con esto. Es más, ayudan mucho al confort de la habitación, así que uno incluso podría dormir mejor, así de fácil. Uh-huh. Supongo que las plantas, además, en todos los espacios, de todos los tiempos, España es un país que tiene una geografía muy diversa y se pueden colocar tanto en el interior, tanto en el exterior, de muy distintos tipos. Yo no sé cuál es tu planta favorita. En un momento dado, vives en Valencia, creo recordar, ¿no? Sí, nosotros vivimos en Valencia, somos valencianos y aquí estamos. ¿Cuál es tu planta favorita allí? Vamos a ver, como yo soy muy de exterior, muy de fuera, ¿sí? Digamos que un buen cítrico siempre me cautiva, más que nada porque tiene esos cambios, con la floración te embelesa de una forma que eso es increíble. Te está diciendo, oye, que ya está aquí la primavera, viene lo bueno. Así que podría decirte, por ejemplo, un naranjo, sería una de mis plantas favoritas, por supuesto. Y en interior, una pata de elefante. Me encanta esta planta. Es una planta muy resistente, muy bonita, muy esbelta y fácil de cuidar, además. Sí. Así, una pregunta personal. Si tuvieras que reencarnarte en una planta, ¿en cuál sería? Ahí va. Digamos que un buen roble, ¿no? Un buen roble. Un buen roble, sí, un buen roble que, vamos, ya puede pasar de lo que sea, que ahí está y siempre va a hacer ramas nuevas, así que un poquito poético me ha quedado, pero sí, un buen roble. En Instagram tienes muchos seguidores, bueno, tenéis, porque el tema de Loco Plantas lo llevas con tu mujer, creo recordar, y bueno, no sé cuál es lo que más os preguntan, qué es lo que más os han preguntado a menudo de los seguidores que tenéis ahí. Sí, al final estamos los dos, es una forma de vida y es lo que transmito siempre a la gente, que al final las plantas no es mera decoración, sino que al final es, bueno, algo que te aporta un montón de beneficios y es nuestro día a día. Y una de las cuestiones que más nos llegan, sobre todo, es cómo tengo que regar esta planta, cuándo la tengo que trasplantar, este tipo de dudas del día a día. Y también una de las que más me gustan a mí, que por lo que me dedico yo a esto en la medida, es qué planta pongo aquí, ¿no? Tengo este rincón y no sé qué planta poner porque, bueno, hay demasiada oferta, así que por favor ayúdame. Así que esa sería un poco y a mí yo estoy encantado de recibir estas preguntas porque es lo que a mí me gusta de verdad. Así que la verdad es que el nombre está muy bien puesto, Loco Plantas, porque transmites la pasión por ellas y por, de alguna manera, también hacer así también un mundo mejor, ¿no? Un mundo con plantas es un mundo mejor que un mundo de secarrales. El manual para amar y no matar tus plantas, de Diego Olivares. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza.
La verdad es que después de hablar de plantas, el mejor momento es de irnos a nuestro planeta bosque. Hoy toca hablar de la vitis, en cristiano de la vid, así llamada, si se poda y es un arbusto, o la parra, si se deja crecer tal cual. Estamos ante un género que tiene unas 60 especies diferentes, aceptadas de casi 800 descritas, con un tronco tortuoso por lo retorcido de hasta 6 metros de largo, con una gruesa y áspera corteza que se va desprendiendo en tiras longitudinales. No está muy claro su origen. Hay quien habla del suroeste de Europa, hay quien dice que de Asia, pero a día de hoy está muy extendida por todos los países de climas templados y de hecho es una de las plantas más populares del mundo gracias a su fruto, esa baya jugosísima y ovalada que llamamos uva y de la que obtenemos, por supuesto, el mosto. Y el vino, también el vino, sí señor. Cuando fermentamos la uva, la vid no se reproduce en cualquier sitio ni de cualquier manera. Cuidado, requiere una tierra rica en potasa, permeable, no demasiado húmeda y mucho sol para dar una buena calidad a su fruto. Se reproduce por estaca, o sea que es conveniente dejarle a la rama tierna un poquito de sarmiento viejo para favorecer el desarrollo de sus raíces, o eso dicen los que saben, que añaden que hay que plantarla al 3 bolillo, formando triángulos equiláteros de 3 en 3 plantas y dejando una separación de unos 2 metros entre una y otra. De todas formas, estamos ante una planta tan popular que existe gran diversidad de cultivos que dan lugar a multitud de vinos diferentes, desde nuestros ribeiros y albariños, manzanillas, moriles, riojas, riberas del Duero, entre tantos otros, hasta los borgoñas, las champañas, los vinos del Rin, los chilenos. Nuestro protagonista de hoy tiene un lugar de honor en la mitología. De hecho, uno de los dioses más populares del Olimpo grecolatino era Dioniso, según le llamaban en Grecia, o Baco, según le llamaban en Roma. La recolección de la uva y la fiesta consiguiente estuvieron en su día dedicados a esta alegre divinidad, aunque su presencia es mucho más antigua. Los egipcios y los mesopotámicos antiguos ya disponían de esta especie, su fruto y su bebida, al menos desde el Neolítico. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Vamos que nos vamos. Hoy despedimos el programa desde Baleares, desde Deià, a la comarca de la Sierra de la Tramontana. Nos acercamos para visitar este pueblecito maravilloso construido sobre una de sus colinas, el Puig del Teix, y cuyas calles son, con esas casas construidas en piedra, una manera de recorrerlas con mucho agrado y de pasar un día estupendo. La zona está habitada desde antiguo, pero se cree que la forma de la localidad tiene su origen en la época de la ocupación musulmana. Podemos ver, entre otras cosas, su museo arqueológico o la casa museo del poeta y novelista inglés Robert Graves, el autor de Yo Claudio y de La diosa blanca, entre otras grandes obras, que vivió allí mucho tiempo. El mirador de los cañones, podemos ver también, su cala pintoresca y muy característica. En fin, no os vayáis desde ya sin comer una coca de trampó, un poco de tumbet y, por supuesto, una ensaimada. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.